Bien, alumnos, continuando con la clase de hoy, ¿no? Nos tocaría ver el curso de aptitud verbal, ¿no? Estamos en la semana número 3, por lo tanto nos toca ver el tema número 3, que es el tema estructura de un texto. ¿Ya, alumnos? Dice, ¿no?, el libro que la palabra texto proviene del latín textus, ¿no? Es un vocablo de un idioma antiguo, ¿no?, del idioma latín. ¿Qué nos dice el libro respecto a este tema, no? Nos dice que el libro, a ver, un momento, parece que iba a ingresar Edwin, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahora sí. ¿Qué nos dice el libro respecto a este tema? Nos dice lo siguiente, ¿no? El texto es un conjunto de alumnos de ideas que giran alrededor de un tema en particular. ¿Qué quiere decir? Si tú eliges un tema, por ejemplo, quieres hablar de, por ejemplo, ¿no?, los animales, ¿no?, o los reptiles o las aves, tu texto va a estar basado en ese tema, en esa idea específica, ¿no?, en ese tema en particular. Si tú, por ejemplo, quisieras hablar de los deportes, o eres una persona que quieres hablar de los videojuegos, por ejemplo, ¿no?, de las redes sociales y demás, tu texto va a ir en función a ese tema en particular. Si tú hablas de un tema, por ejemplo, animales, no podrías hablar después, por ejemplo, de piedras o de rocas, ¿no?, porque perdería la coherencia tu texto. También nos dice, alumnos, que tiene una estructura compuesta, ¿no? O sea, tiene partes, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, qué partes tiene, ¿no? Y que tiene que estar organizada por signos, tenga sentido, ¿no? En un texto es muy importante, por ejemplo, cuándo iniciar con mayúscula, cuándo poner una coma, cuándo poner un punto y coma, o cuándo poner un punto seguido, un punto aparte, o dos puntos seguidos, o dos puntos aparte, ¿no? Eso, alumnos, es muy importante. Eso le va a dar mucha coherencia, ¿no? ¿Se imaginan, por ejemplo, un texto sin estos signos, que no tuviese comas, puntos apartes, mayúscula? Se perdería la coherencia, perdería el sentido. Por lo tanto, cómo saber y cómo poner estos signos es muy importante, ¿no? Y recordemos, los alumnos que han llevado conmigo estos cursos, el año pasado estudiamos, ¿no?, cuándo poner una coma, cuándo poner esos signos y demás, ¿no? Características. ¿Qué características, alumnos, va a tener nuestro texto? Primero, dice que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ¿no? Coherente es lo que le decía, ¿no? Si yo elijo un tema en específico, hablo de ese tema, ¿no? Y pongo toda la información que pueda haber, ¿no? Describo ese tema, doy sus características, o por qué me interesó este tema y demás. Tiene que tener una coherencia, ¿no? No puedo, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber una estructura, ¿no?, que es lo que vamos a ver más adelante. Y tiene que estar ordenado, ¿no? No puede empezar con el final y después poner una introducción, ¿no? Tiene que tener un orden. También saber qué palabras voy a elegir y saber poner los signos de manera correcta. Entonces, eso es muy importante para el momento en que yo hago un texto, ¿no? Tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? Posee una intencionalidad comunicativa, ¿no? ¿Por qué? Porque la intención de crear un texto, cuando tú escribes un texto del tema que tú elijas, tema X, tu intención es comunicarlo, ¿no? Decirlo. Por ejemplo, quieres hablar sobre el transporte público, ¿no? Tú haces tu texto, escribes siguiendo todas las normas y características, y en eso tú lo vas a dar a conocer, ¿no?, para que las demás personas sepan cuál es el problema del transporte público, o de la inseguridad del país, o por qué hay distritos que son más limpios que otros, ¿no? Tú comunicas, ¿no?, lo que, por ejemplo, tu investigación, o por ejemplo, tu opinión, ¿no? Recordemos que cuando tú quieres dar a conocer tu opinión, se llama ensayo, ¿no? Si quieres también, ¿no?, lo puedes usar ahí, pero tú lo comunicas, ¿no? Uno no escribe un texto, un párrafo para guardarlo, ¿no? Si vas a hablar de un tema, este tema es para comunicarlo, ¿ya, alumnos? Ahora, se caracteriza por presentar una estructura organizada, ¿no? Creo que acá el texto no lo pone, pero
En un texto siempre vamos a tener lo que es un título, ¿no? ¿No? Después del título, alumnos, viene lo que es el inicio, ¿no? El inicio de mi texto, ¿no? Después viene lo que llaman cuerpo, y después viene el cierre, ¿no? Alumnos, cada uno de estos tiene que tener un orden específico, ¿no? Yo no puedo poner mi párrafo de inicio primero o mi texto y segundo poner mi título, ¿no? No habría coherencia. Por lo tanto, presenta una estructura organizada, ¿no? Y alumnos, también nos dice que la estructura de un texto va a obedecer a partes que forman el texto, ¿no? Por ejemplo, mi título, ¿no? Me dice, ¿no? Lo que voy a hablar, ¿no? Del tema. El título me dice el tema que estoy hablando, ¿no? Puedo poner, ¿no? Los videojuegos, redes sociales, ¿no? El problema del transporte público, la inseguridad, los animales, las plantas, ¿no? El título va a ser siempre el tema. Tu inicio, alumnos, va a ser la introducción a tu tema, ¿no? Esta introducción tú vas a explicar, ¿no? Si quieres saber, por ejemplo, ¿no? De los tigres, por ejemplo, ¿no? Es una introducción, ¿no? Los tigres son felinos de gran tamaño que viven, por ejemplo, en un hábitat salvaje, ¿no? Los podemos encontrar en tales continentes, en tales... Ahí en el inicio tú, en el cuerpo, tú das lo que son los detalles, ¿no? Los detalles del tema, ¿no? Por ejemplo, el tema del transporte público, ¿no? Aquí detalles, ¿no? El problema se da o se agrava porque existen piratas, hay líneas que tienen, por ejemplo, dentro de sus unidades, ¿no? Unidades con papeletas, no son profesionales, los choferes no tienen, por ejemplo, licencias y un montón de fin. Aquí detallas la información concisa. Y el cierre, alumnos, no es más que la clausura, ¿no? La clausura, ¿no? La clausura de cómo tú cierras eso, ¿no? Y, por ejemplo, puedes cerrar, ¿no? Por lo tanto, si seguimos hablando del transporte público, ¿no? Este problema va a persistir si es que no las autoridades no ponen mano dura o existe una reforma de transporte que pueda cambiar y solucionar los problemas. Acá en la clausura das, ¿no? Los detalles final de tu texto. Entonces, eso es, ¿no? Presenta una estructura ordenada, esta es la estructura, y las partes, ¿no? Que es algo muy importante. Tal vez el libro no lo dice, ¿no? Pero es básicamente así como que se hace un texto, ¿no? Es por eso que tiene que tener un orden, una coherencia, posee esa capacidad de comunicación, estructuras, ¿no? Y partes que la van a... Muy bien, alumnos, hasta aquí alguna duda, alguna consulta. Ok, muy bien, ¿no? Si no hay dudas, no hay consultas, continuamos. ¿Qué, por ejemplo, debería tener yo en cuenta para desarrollar o para escribir un texto, ¿no? Estos son, por ejemplo, ¿no? Cosas que yo debería tener en cuenta, ¿no? Tendría que definir, ¿no? Un tema, un título y una idea principal, ¿no? Ese tema debe tener características o propiamente del tema, ¿no? Y de ese tema sale mi título, ¿no? ¿Cómo es que mi título va a plasmar o va a llamar la atención para que las personas lean mi texto, ¿no? Y qué características debe tener mis ideas principales, ¿no? Y cómo ubico mi tema, cómo ubico ese título y cómo ubico mi idea principal, ¿no? Iniciando, ¿no? Nuestra definición. ¿Cómo defino el tema? El tema va a ser el asunto que aborda el texto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres investigar, no? Quieres investigar, por ejemplo, la inseguridad del país o la inseguridad dentro de Lima o de algunos distritos, ¿no? El problema, ¿no? La inseguridad, ¿no? Una vez abordado el tema, del texto que voy a ver, ¿no? ¿Cómo defino, no? Mi título va a ser una frase nominal que resume el contenido de mi texto, ¿no? Puede ser problemática de la delincuencia en la ciudad de Lima, ¿no? O en el distrito de Comas o en el país de Perú, ¿no? Resumes lo que tu texto va a hablar en ese título, ¿no? Y la idea principal, alumnos,
es la oración más importante o más importante, porque pueden haber, ¿no? Pueden haber ideas principales y secundarias. Pues la principal tú vas a obtener más importante de lo que tú has investigado en el texto. Ahora, ¿qué características debe tener tu tema? Escrito con sintagma nominal, ¿no? O sea, no tiene que ser alumnos tan complejos, ¿no? Tiene que ser algo entendible. Porque alumnos, si ustedes ven un texto y el título o el tema les parece muy complicado, probablemente no les va a llamar la atención. Pero si es simple y entendible, ustedes van a querer leerlo, ¿no? Ahora, ¿qué características debe tener mi título, no? Debe tener este título, ¿no? Descrito en sintagma nominal, ¿no? Con un lenguaje simple y con un aspecto en específico, ¿no? O sea, el tema no debe desviarse de lo que yo voy a escribir. Si yo voy a, en mi texto, hablar, por ejemplo, ¿no? Del problema del transporte público, en el título tiene que estar inmerso ese tema, ¿no? Relacionado al transporte público, ¿no? Y la característica de la idea principal de ese tema, ese título, tiene que estar escrito en una oración, ¿no? Que tiene un verbo ion, ¿no? ¿Cómo lo conjugo? Y alumnos, esas es las características, ¿no? ¿Cómo ubicarlo? El tema va a ser de qué trata el texto, ¿no? Si te piden, por ejemplo, los ejercicios que le va a venir en sus actividades, te dicen, ¿no? El tema, tú lo único que tienes que preguntarte es de qué trata el texto que he leído, ¿no? Y ese va a ser el tema, ¿no? Si te dicen, ¿no? ¿Cuál es el título del párrafo que has leído, ¿no? Del texto? Tú tienes que decir qué idea resume lo leído, ¿no? Por ejemplo, si yo en un texto leo que me hablan sobre Facebook, sobre WhatsApp, sobre Instagram, sobre Twitter, sobre YouTube, lo que resumiría todo eso serían ¿qué? Las características de las redes sociales, ¿no? Es un ejemplo. Cuando tú busques, encuentras la idea que va al texto que tú has leído, ese va a ser el título, ¿no? Y por último, la idea principal es qué cosa dice el tema, ¿no? O sea, de lo que tú has leído, de qué trata el texto, ¿qué es lo que dice? Habla cosas buenas de las redes sociales, habla cosas malas, ¿no? Está a favor de que el transporte siga así de manera informal o busca una solución. Entonces, ¿qué dice el tema? Va a ser la idea principal de nuestros textos, ¿ya, alumnos? Entonces, eso sería, alumnos, la teoría, ¿no? Ahora, un tipo de advertencia, ¿no? Y esto va a ser algo clásico, ¿no? Generalmente, alumnos en todas las universidades siempre te mandan un espacio de comprensión lectora, ¿no? Para que tú puedas entender, puedas sacar el título de un texto, el tema, la idea principal, y tú tienes que estar familiarizado, ¿no? Siempre siguiendo los pasos que se te ha dado. Muy bien.